La copa ya está en manos de Olimpia, el mejor equipo del fútbol femenino. Yo soy vaquería del departamento de Caguazú. Fue todo cuando, o sea, que mi sueño siempre fue ser futbolista y fue cuando culminé mi colegio. Fue donde le hablé a mis padres, a mi papá, a mi mamá y le dije que había pruebas en el club, veía por las redes sociales y que quería probar. Y ahí fue donde todo empezó, en el 2017, si no me equivoco. Fue en el 2017 donde vine, probé, estuve 2 meses por ahí a prueba porque estaba indeciso el tema de que si Olimpia Femenino iba a seguir o no. Después de 2 meses se aprobó eso, que sí iba a seguir y también me dijeron que quedé las pruebas. Busca Castellano su gol, Castellano, por arriba, gol. ¡Gol de Olimpia, Karina Castellano! Pero yo creo que mi sueño era más grande que esos pensamientos negativos que tenía en ese momento. Y pensando ahora todo de cómo comencé y cómo cuando estoy ahora, yo creo que valoro muchísimo, dejé muchísimas cosas, me comprometí desde el inicio, me sacrifiqué y yo creo que eso es el fruto ahora de todo lo que estoy consiguiendo y viviendo. Cuando empecé a hablar con mi papá y mi mamá, lo primordial, lo que ellos me pedían era eso, seguir también mi universidad, y yo le dije, bueno, voy a seguir mi universidad, pero si es que yo no me quedaba las pruebas, yo tenía que volver hacia mi casa y estudiar. Yo me quedé y el primer año que estuve por acá no pude iniciar nada en la universidad porque ya era abril, por ahí no podía más iniciar. Entonces yo le dije que ese año iba a dejar nomás así, me iba... O sea, que solamente fútbol. Después el año siguiente sí ya empecé a estudiar. Como te dije, era un poco sacrificado. Viajé a Colombia, tuve que seguir virtualmente para poder culminar ya. No quería dejar mi carrera porque una vez que dejas ya se te complica un poco. Entonces tuve que seguir también virtualmente cuando estaba en Colombia y hoy estoy siguiendo otra carrera que es didáctica universitaria. Después de 4 o 5 años pudimos alcanzar estos objetivos. Olimpia nunca campeonó en femenino. Desde el año pasado nosotros alcanzamos eso y para mí fue algo muy grande por cumplir ese sueño con el club que soy hincha y también ser parte de la historia. Yo creo que nunca me voy a olvidar de eso. Comparando con lo que era antes, el fútbol femenino ha crecido bastante en nuestro país. Pero como siempre dije, yo creo que esto va a ser un proceso. La ayuda de los dirigentes, de los clubes que se comprometan más con el femenino también, eso nos va a ayudar para que siga creciendo. Porque comparando con lo que fue antes, ahora estamos mucho más alto, por decirlo así, porque ya vieron que hubo partidos más competitivos con lo que era antes, ¿verdad? Como te digo, va a ser un proceso, pero estoy segura que el fútbol femenino va a seguir creciendo acá en nuestro país también.